La paix de Dieu, mes frères. Salut à tous y a toutes. La paz de Dios, saludos a todos y a todas, mes frères, mes sœurs. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Espero que hayan pasado un buen fin de semana. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Hier, c'était le dimanche. On a reçu le message de l'Éternel, la parole de Dieu qui a été envoyée por l'apôtre Jesucristo. Que hayan pasado un buen domingo. Ayer con ese hermoso mensaje, la palabra de Dios que ha sido enviada por el apóstol de Jesucristo. Bon, aujourd'hui nous sommes lundi 16 novembre 2020. Aujourd'hui nous sommes lundi 16 2020. J'espère que vous avez étudié le français. Espero que hayan estudiado el francés. Que vous avez eu le temps pour faire des exercices, que ustedes hayan tenido el tiempo para hacer ejercicios, practiquer, parler un peu, hablar un poco, practicar, parce que c'est nécessaire de chaque jour practiquer tout ce qu'avant on a déjà fait. Es necesario que cada día practiquemos todo lo que antes ya hemos hecho. Parce que sinon on va oublier, porque si no vamos a olvidar. On va oublier et pour pas oublier, c'est nécessaire de pratiquer l'écriture, parler, l'oral, la compréhension. Bon, c'est mon conseil, practicar, es mi consejo que siempre les he dado de practicar. Notre dernière classe, notre dernier cours de français, on a travaillé le verbe aimer. Le verbe aimer, qu'en espagnol signifie amar et gustar. On a travaillé les temps passé composé. À l'imparfait, c'est-à-dire le passé à l'imparfait, au passé simple, le passé composé. On a déjà fini avec le verbe aimer parce que des cours avant, on a déjà travaillé conjuguer le verbe aimer au présent de l'indicatif et aussi au futur simple. Hemos trabajado ya este verbo amar, ya lo hemos terminado. Bueno, para hacer un corto repaso, pues les pronunciaré este verbo amar que pertenece al primer grupo. Le verbe aimer qu'appartient au premier groupe. Je vais conjuguer au présent de l'indicatif le verbe aimer. Yo amo, o me gusta. J'aime. Lo voy a decir sin traducir al español. Ya si tomaron nota deben saber cada persona. Son 6 personas, las 3 personas del singular, les 3 personnes singulières, les 3 personnes plurielles. Pour conjuguer le verbe aimer au présent de l'indicatif, je veux dire j'aime, tu aimes, il, elle, on aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. D'accord? Présent de l'indicatif. Maintenant, ahora, je vais conjuguer le verbe aimer au futur. Au futur simple. J'aimerai, tu aimeras, il, elle, on aimera, nous aimerons, vous aimerez, ils aimeront, elles aimeront. D'accord? Maintenant, je vais conjuguer le verbe aimer au passé imparfait. Pasado imperfecto. El pasado lejos.
Les dije que en el pasado, con el passé composé, donde utilizamos como auxiliar el verbo avoir. Pero en este momento, je vais conjuguer le passé imparfait. Et on n'a pas besoin le verbe auxiliaire avoir. J'aimais, tu aimais, il, elle, on aimait, nous aimions, vous aimiez, ils aimaient, elles aimaient. Je répète, j'aimais, tu aimais, il, elle, on aimait, nous aimions, vous aimiez, ils aimaient, elles aimaient. D'accord? Maintenant, le passé composé qu'on utilise l'auxiliaire avoir. J'ai aimé, tu as aimé, il, elle, on a aimé. Nous avons aimé, vous avez aimé, ils ont aimé, elles ont aimé. ¿D'accord? Entonces ya acabamos de conjugar, recordar, repasar el verbo amar en todos sus tiempos, presente del indicativo, futuro simple, pasado imperfecto, passé composé. Ok? J'espère que vous avez compris la conjugaison du verbe aimer. C'est-à-dire que le verbe aimer, on l'utilise en français pour dire j'aime o cuando digo amo, yo amo o algo me gusta, algo me place, algo me gusta. Para gustar y amar. Ok? Bon. On continue. On continue notre classe de français. Après notre cours de français, après on a travaillé la dernière fois dans notre dernière classe, on a travaillé, on a commencé à travailler 45 verbes de base en français. 45 verbes de base en français. 45 verbos de base en français que son muy útiles, que se utilizan dans la vie quotidienne. Tous les jours on utilise de verbos comme ça. Ok? Yo voy a repetir estos verbos. Los primeros 18 verbos les enseñé. Son los verbos del primer grupo. ¿Cuáles son los verbos del primer grupo? Terminados en ER. ¿Ok? No lo olviden. Los verbos del primer grupo son los terminados en ER. Les verbes du premier groupe, ce sont que finissent par ER. El primer grupo. Entonces les enseñé 18 verbos que terminan con que pertenecen al primer grupo y que tenemos una base. Les dije que hay una base para conjugarlos de acuerdo a cada persona. La primera persona entonces tiene una base para unas terminaciones, y la primera persona ¿en qué termina? Que tomamos la raíz y le ponemos una base, la primera persona E, la segunda persona S, la tercera persona igual que la primera E, la primera persona del plural que terminan, se le pone una base, unas terminaciones ONS, la segunda persona plural para ustedes en EZ y la tercera persona del plural para ellos, ellas, ENT, ENT. ¿D'accord? Si tenemos en cuenta estas terminaciones, esta regla de estas terminaciones, vamos a saber conjugar cualquier verbo que pertenezca al primer grupo. Ya les dije que también hay excepciones, ya les he dicho que en el francés es un idioma que tiene muchas excepciones, ¿ok? Pero también ya les he enseñado que los verbos que tienen esas terminaciones en ER, en IR del segundo grupo y las del tercer grupo, bueno, que tienen las terminaciones de ER, primer grupo, IR, pero que son irregulares, entonces no pertenecen a estos grupos y vienen a pertenecer al tercer grupo. Esto también ya deben saberlo, deben asimilarlo.
Entonces les enseñé 18 verbos que terminan en ER y que les expliqué con esa base que acabo de decirles cómo se conjugan. Y esos verbos son parler, que es hablar, aimer, que es amar y gustar, regarder, que es el verbo mirar, regarder, passer, que es el verbo pasar, appeler, que es el verbo llamar, entrer, el verbo entrar, arriver, que es el verbo llegar, trouver, que es el verbo encontrar, demander, que es el verbo preguntar, donner, que es el verbo dar, el verbo chercher, que es el verbo buscar, el verbo commander, que es el verbo pedir, el verbo laisser, que es el verbo dejar, el verbo rester, que es el verbo en español quedar, el verbo montrer, que en español es mostrar, el verbo manger, que es comer. Recuerden que en el verbo manger termina por G-E-R y que para conjugarlos normalmente debemos tener la base en estos verbos del primer grupo y quitamos la ER. En los verbos como manger que terminan en G-E-R no se puede quitar la E. Es necesario que permanezca la E para poderlo conjugar. ¿Ok? Y así todos los verbos que terminen en G-E-R es necesario conservar la E. ¿Ok? Y tenemos para completar esa lista de 18 verbos el verbo penser, que es el verbo pensar, y el conocido verbo que ya sabemos, aller, que es el verbo ir. ¿Ok? Que en estos 18 verbos es un verbo irregular. ¿Qué es un verbo irregular? Un verbo irregular es un verbo que no cumple los requisitos, ya sea del primer grupo, con esas terminaciones de ES, EONT, EZ, ENT, por ejemplo, o que no cumple si es terminado en IR del segundo grupo, no cumple. Entonces estos verbos irregulares no están sujetos a estas reglas, a estas terminaciones, y por ende se le llaman verbos irregulares. No confundan los verbos irregulares con los verbos auxiliares, es totalmente diferente. Los auxiliares, estamos en un pequeño repaso, los auxiliares son y se utilizan los que terminan en ER, que son unos, y ya se los enseñé, que son 14 verbos que son para cambiar de sitios, ¿ok? Que dijimos que subir, bajar, entrar, salir, ¿ok? Y también debo enseñarles los verbos que son, les enseñé los que se conjugan con el verbo para el passé composé, que es solamente con el verbo être. Debo enseñarles también los que se utilizan con auxiliares en avoir, que ya son para movimientos, como decir caminar, para ir de un lugar a otro, saltar, esos movimientos, ¿ok? Entonces no confundan los verbos auxiliares con los verbos irregulares, ¿ok? ¿Qué más dijimos en nuestra última clase? Y ya iniciamos para terminar nuestra última clase, la dernière clase, on dit la dernière clase, es la última clase. Entonces inicié con los verbos, para continuar esta lista de los 45 verbos, ya vamos a ver, empezamos a ver a lo último de nuestra última clase, los verbos terminados en ir. En ir. Dije, estos verbos terminados en ir, les verbes que finissent par IR, le deuxième groupe. ¿Okay? Vamos a borrar aquí.
Para continuar con esa lista de los 45 verbos, que es necesario que los conozcan, que se los aprendan. Bueno, entonces, dijimos, entonces son verbos del segundo grupo, que terminan por, dijimos, IR. IR. Estos verbos que terminan por IR. Les había explicado lo del verbo réfléchir. El verbo réfléchir quiere decir reflexionar, o cuando decimos como que lo voy a pensar, es algo de pensar. Réfléchir, je vais réfléchir. Yo voy a reflexionar, voy a reflexionar, lo voy a pensar. Les conjugué este verbo, réfléchir, que es el verbo 19, por ejemplo. Para que recuerden, réfléchir. Y también les conjugué el verbo finir, que es el verbo terminar. Terminar. Ok, el verbo terminar. Recuerdan que en estos últimos verbos hice una lista del verbo venir, tenir, sortir, sentir, dormir, pero solo conjugué estos dos verbos. Porque los otros, aunque estos están terminados en IR, estos pertenecen al tercer grupo, al segundo grupo, y los otros no pertenecen al segundo grupo. Quiere decir que son irregulares y pasan a ser del tercer grupo, pero los vamos a conjugar. On va le conjuguer, ¿d'accord? El hermano va a buscar aquí donde fue réfléchir para refrescar un poco la memoria, cómo fue que conjugamos este verbo réfléchir, que les dije que no le iba a escribir los sujetos, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, para ahorrar tiempo, pero entonces, para recordar, todo esto es recordar, réfléchir, el verbo reflexionar, que se los voy a conjugar, ¿ok? Entonces, para decir, yo reflexiono, réfléchir. Y aquí es donde empiezan las reglas o las terminaciones para los grupos los verbos del segundo grupo. Los verbos del segundo grupo. Réfléchir, la primera persona del singular. Esto es repaso. Ahí quizás hay nuevos alumnos, pero entonces ya van a ver esta clase. La segunda persona del singular de tú, réfléchis, la misma cosa, ven. La tercera persona, él, ella, on, il, elle, on. Ya vemos que aquí cambian estas dos S, las dos primeras personas, la tercera ya tiene una T, réfléchis. Réfléchir para la primera persona del plural. Espero que me disculpen que unas veces me confundo y por decir plural digo singular, pero en verdad pues sí, muchas veces y no me doy cuenta. Bueno, quiero aprovechar para pedirles disculpas porque no puedo leer sus mensajes, pero si hay algo que termina la clase yo comienzo a verla y veo todos sus mensajes. Les recuerdo que compartan, que le den me gusta, es necesario que lo compartan para que cada vez más hermanos se agreguen a estas clases, a esta clase en particular, la de francés. Y pues bueno, sé que me están enviando sus mensajes, quizás Dieu le bénisse, mon frère, Dieu le paye, la paix de Dieu, a todos los que me estén saludando.
Dios les pague, y también los que escriben pues digan de dónde están saludando, de qué iglesia, de qué país, de qué estado, ¿ok? Bueno, vamos a continuar con la primera persona del plural. Réfléchissons, ¿ok? Réfléchissons. Y les dije que aquí habían varias bases que ya se las voy a recordar. Por ejemplo, esta persona termina en WS o NT de nosotros. La de vosotros, réfléchissez, ok, réfléchissez, y la base está aquí. Y la última persona tercera del plural, réfléchissen, réfléchissent. Así, la tercera persona. Réfléchissen. Pues recuerden que les dije que aquí habían, para conjugar este verbo, por ejemplo, tenemos aquí una primer base. Estos dos terminan en S. Ya esta es otra base porque termina en T. Y la primera persona y segunda del plural, pues vemos que terminan, y esta, la tercera persona también del plural, vemos que terminan todas en común, tienen que son ya doble S, ok, esta termina en, aquí tengo un error porque no es una T, sino una S, réfléchissons, réfléchissez, réfléchissez. Entonces, estas las terminaciones que debemos tener en cuenta para conjugar los verbos del segundo grupo terminados en IE. La primera persona termina en S, la segunda en S, la tercera persona del singular termina en T, ya la primera persona del plural termina en sons, SSONS, la segunda del plural termina en WSEZ y la tercera del plural termina en WSENT. Si tenemos en cuenta estas terminaciones, vamos a saber conjugar cualquier verbo que pertenezca al segundo grupo terminado en IR, como finir, finir. También este verbo tiene las mismas terminaciones. Vamos a mirar las mismas terminaciones. Espero que hayan copiado porque voy a borrar el inicio de estos verbos, de este verbo, para que conjuguemos las mismas terminaciones del verbo finir, que es terminar. Verbo terminar. Entonces borramos réfléchir, reflexionar, borramos y vemos que las terminaciones son las mismas para este verbo y cualquier verbo que sea el segundo grupo terminado en IE. D'accord, d'accord mes frères, mes élèves, mis alumnos. Bueno, conjuguemos este verbo. Esta es una T, no se me confundan. Finir, terminar, el verbo terminar, finir. Para la primera persona, yo termino. Es muy fácil. Aquí está. Y tiene la misma terminación que el verbo anterior, conjugado. La segunda persona del singular. Tú terminas. Tú terminas.
fini, j'ai fini, tu finis. Se me olvidó en el verbo réfléchir, me olvidó repasar la pronunciación. J'ai réfléchi, tu réfléchis, il, elle, on réfléchit, nous réfléchissons, vous réfléchissez, ils réfléchissent, elles réfléchissent. D'accord? Así es la pronunciación. Aquí, fini, fini. Tercera persona del singular, el, on, il, elle, on, fini. Para nosotros, finissons. Para vosotros, finissez. Y para la tercera del plural, ellos, ellas, finissent. Es muy simple. Si tenemos en cuenta las terminaciones, podemos conjugar cualquier verbo terminado en IR que pertenezca al segundo grupo. Vuelvo y repito, no todos los verbos terminados en IR pertenecen al segundo grupo, o no todos los terminados en ER pertenecen al primer grupo. Cuando no son que pertenecen a estos grupos, repito, son verbos irregulares. Ya vamos a ver un ejemplo de verbos terminados en IR que no pertenecen al segundo grupo. Quiere decir que pertenecen al tercer grupo. No quiero que se confundan con lo de los grupos. Solo es de mecanizarlo. Poco a poco, petit à petit, ça va arriver. Poco a poco eso va a llegar. Así me pasó a mí cuando recién llegaba a Francia y empecé a estudiar. Me confundía mucho con los verbos, pero de tanto ya hablar el francés y hablar con los franceses, empieza uno a hablarlo, a conjugar estos verbos en las conversaciones sin darse cuenta. Y muchas veces uno los habla y de repente. Entonces no se preocupen mucho, traten de memorizarlos, de mecanizarlos. No se preocupen tanto por lo de estos, los verbos de tercer grupo, perdón. Entonces ya vemos que este verbo se conjuga igual como a reflexionar, reflexionar, finir, terminar. Fini, j'ai fini, yo termino, j'ai fini, tu finis, il, elle, on finit, nous finissons, vous finissez, il, elle finissent. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos con ya los anteriores les hablé de 15 verbos más estos dos, 17 verbos. Vamos a borrar para continuar con otros verbos de esa lista que vamos a completar 45 verbos, para que miren cómo hay verbos que terminan en IR y no pertenecen al segundo grupo y que se conjugan de la misma forma. Y estos verbos son, por ejemplo, el verbo que se los había escrito en una pequeña lista. Entonces yo los busco, aquí están. Teníamos reflexir y finir, ya los conjugué. Y vamos a ver el verbo venir, que es el verbo venir en español, y el verbo tenir, que es el verbo mantener o sostener. Mantener o sostener este verbo. ¿De acuerdo? Y yo en una lista lo he señalado de rojo. ¿Por qué estos dos verbos? Vamos a también escribir los otros tres. También ya los había escrito la clase pasada,
sentir, que es el verbo sentir, y a la vez es el verbo oler. Recuerden que les dije, el verbo sentir en français, c'est pour dire sentir, de sentir, et oler, ¿ok? Sentir, y el verbo dormir, venir, sentir, dormir. Esto los voy a subrayar con azul, un azul. Para que miremos, estos dos los vamos a conjugar de una forma y los que están en azul de una otra forma. No se pueden conjugar de formas iguales como acabamos de conjugar el verbo réfléchir, reflexionar, y el verbo finir, terminar. ¿Ok? Entonces tenemos venir, tenir, sentir, dormir, y me falta el verbo sortir, salir. Sortir. Este verbo dormir, sortir y sentir los vamos a conjugar de la misma forma, y estos dos los vamos igual manera, de la misma forma. Perdón. Entonces vuelvo y repito, no todos los verbos terminados en IR pertenecen al segundo grupo. Y esos que no pertenecen al segundo grupo, vuelvo y repito, pertenecen al tercer grupo. Son verbos irregulares. Totalmente irregulares, considerados verbos irregulares del tercer grupo. Ok, d'accord. Entonces, ¿qué hacemos para conjugar estos verbos? Eliminamos la base del verbo, las terminaciones, perdón, eliminamos la IR. Estoy hablando de los verbos que conjugamos, réfléchir y finir, terminar. Eliminamos la I y la R. Si son del segundo grupo, eliminamos la I y la R. Vamos a ver estos verbos que son terminados en IR también. Y que pertenecen al segundo grupo, pero no se conjugan igual que, por ejemplo, réfléchir y reflexionar y finir. Iniciamos con este verbo venir. ¿Cómo lo vamos a conjugar? Para decir yo vengo, no voy a escribir el sujeto. Ya deben saber, si escribo las 6 personas, ya deben saber el orden de estos verbos. Venir. Viens. Para decir yo vengo, je viens. Tú vienes, tu viens.
Je viens, tu viens. Bien. Il, elle, on, bien. Je viens, tu viens. Il, elle, on, bien. La primera persona del plural. Venons, venez. Así. Je viens, tu viens, il, elle, on vient. Nous venons, vous venez, il, elle, viennent. ¿Ok? Para el verbo venir. Venir. Vemos que aquí no podemos tomar, como hicimos con el verbo anterior, los dos verbos anteriores, que cancelamos la IR y utilizamos esta raíz. Aquí no viene al caso utilizar la raíz porque inician diferente. Estos verbos son así, son totalmente diferentes, pertenecen al segundo grupo, pero se conjugan de una forma diferente. ¿Ok? Entonces vuelvo y repito. Je viens. Tu viens. Il, elle, vient. Se pronuncia igual, pero la terminación es diferente. Recuerden, la terminación es je viens, tu viens, il, elle, on vient. Nous venons, vous venez, ils viennent. Aquí me faltó una N. Vienen. Ils vienen. Elles vienen. Para conjugar estos verbos de venir y tenir, vemos que tienen estas bases, 1, 2, 3, son diferentes. Aquí termina ONS, EZ, y vemos que para la tercera persona del plural debemos utilizar la doble N. Doble N, lo voy a pronunciar. Je viens, tu viens, il, elle, on vient, nous venons, vous venez, il, elle, viene. Viene.
Hasta aquí se pronuncia. Viene. ¿Ok? Con el verbo venir. Verbo venir. Bueno, se me olvidó decirles que estos verbos que tengo así subrayados, no pertenecen al segundo grupo, porque estos verbos son verbos irregulares, que terminan en IR, pero son irregulares. Irrégulier. Son verbos irréguliers. Y vemos en todos estos 1, 2, 3, 4, 5, estos 5 verbos terminan en IR, pero no forman parte del segundo grupo. Entonces, ¿a qué grupo pertenecen estos verbos? Si no son del segundo, pertenecen al tercer grupo. Vuelvo y repito, todos los verbos que sean irregulares terminados en IR son del tercer grupo. Si son terminados en ER y son irregulares, son del tercer grupo. Ahora vamos a conjugar este verbo tener, que se conjuga de la misma forma que conjugamos venir. ¿Ok? El verbo tener. Verbo tener. Solo quitaremos, por ejemplo, las terminaciones aquí, la terminación, y vemos que utilizamos las mismas terminaciones de este verbo venir para tener. Entonces yo tengo, je tiens. No, sí. Je tiens. Utilizamos las mismas terminaciones que este verbo venir. Tu tiens. Tu tiens. Il, elle, on tient. Nous tenons. Nous tenons. Me excuso que se me están terminando estos marcadores. Vamos a buscar los que escriban bien y los que no, pues nous tenons, por ejemplo, nosotros tenemos, nous tenons, vosotros tenéis, vous tenez, y ellos, ellas, il, él, así. Ok. Aquí tiene la misma terminación, la primera persona al singular, segunda persona al singular, je tiens, tu tiens. Ya la tercera persona cambia, pero se pronuncia igual, una T. Y el on tient. Nous tenons. Ya tenemos otra base, nous tenons. Vous tenez. Termina en EZ. Y para la tercera persona del plural, ellos, ellas, vemos
que aquí no utilizamos la I en estas dos personas del primera y segunda del plural, pero aquí ya en la tercera persona aparece de nuevo la I. Il tiene, él tiene, il tiene, él tiene, ellos tienen, ellas tienen. Entonces estamos trabajando, conjugando de la misma forma estos dos verbos, que son verbos irregulares, que aunque terminan en IR, son irregulares. ¿Ok? Pero las terminaciones son iguales de estos verbos que acabamos de conjugar. Venir, tenir. Je tiens, tu tiens, il, elle tient. Nous tenons, vous tenez, il, elle tiene. Tiene. Ahora vamos a conjugar los que están subrayados en azul, que se conjugan de la forma igual pero diferente a esta. Quiero que lo tengan muy en cuenta lo que estoy explicando, que aunque son verbos terminados en IR, como los anteriores de réfléchir y finir, que esos en verdad pertenecen al segundo verbo, al segundo grupo, perdón, y ya estos son irregulares. Estos dos se conjugan de la misma forma, ya les mostré. Ahora vamos a borrarlos y vamos a ir con los que están en color azul, que esos tres verbos se conjugan de la misma forma. De la misma forma. Los voy a escribir aquí arriba. Dormir. Dormir. Y sortir, que es salir. Dormir. Dormir. Sortir. Y los vamos a conjugar. Esos tres. Entonces iniciamos. Y dirán ustedes, pero ¿por qué tanto enredo, tanta confusión con estos verbos que no son ni el segundo grupo? ¿Y por qué si son del tercer grupo, por qué se conjugan o sea, si son irregulares, por qué no se conjugan de una forma igual? Porque así es el francés, no tiene una explicación. Así es. ¿Por qué? No tiene explicación. Entonces, pues como sabemos que el francés tiene muchas excepciones. El francés tiene muchas excepciones. Por eso no tiene una lógica. En verdad no tiene una lógica. Entonces vamos a mirar con estos verbos. Sortir. Sortir. Vamos a conjugar este verbo sortir para decir, vamos a ver, yo salgo. Y la terminación. Vamos a ver las terminaciones. Vemos que aquí tampoco, como son verbos irregulares, normalmente quitaríamos la I y la R, pero aquí no va. Porque, por ejemplo, yo salgo, je sors, no tenemos la T. ¿De acuerdo? Esto pues aquí no va, no se aplica el quitar esta I y R. Je sors, por ejemplo, yo salgo, tú sales, tu sors, vemos la terminación, el, ella, y él, ya no tiene una S sino la T. Aquí no agregamos nada porque cogemos la base hasta aquí, sors, il, elle, on, sort, il, elle, on sort.
nosotros salimos, nous sortons, nous sortons, vosotros salís, ustedes o ellos salen, vous sortez, vous sortez. Vous sortez. Para la última persona. Y él sort. Y él sort. E-N-T. Te repito. No. Yo salgo, je sors. Je sors. Solo se repite. Recuerden que las S no se pronuncian ni las T en las reglas de oro. Je sors, tú sales. Il, elle, on sort. Ella sale, él sale, salimos. Sort se pronuncia igual a las tres personas. Nosotros salimos. Nous sortons. Nous sortons. Vosotros, ustedes. Vous sortez. Il sorte. Il sorte. Elle sorte. Il sorte. Elle sorte. Ok. Igual pasa con el verbo dormir. Igual pasa con nuestro verbo dormir. Voy a borrar y vemos que se conjuga igual. Borraremos tiene las mismas terminaciones. Entonces vamos a conjugar el verbo dormir. Dormir. Diremos yo duermo. Dors. Je dors. Tú duermes. Tu dors. Él, ella, on dort. Je dors, tu dors. Il, elle, on dort. Il, elle, on dort. Nous dormons. Vous dormez. Il, elle. Ellos, ellas. Dorment. Je dors, tu dors, il, elle, on dort, nous dormons,
Vous dormez. Il, elle dorment. Ils dorment, elles dorment. Las mismas terminaciones que el verbo sortir. Sortir, salir, dormir, dormir, tienen las mismas terminaciones. Ahora vamos a conjugar el verbo sentir, sentir. ¿Qué quiere decir el verbo sentir? Sentir y oler. Cuando olemos, sentir. Je sens un mauvais odor. Yo siento un mal olor. O yo siento un bon odor. Je sens un bon odor. Yo siento un buen olor. O je sens que tu m'aimes pas. Yo siento que tú no me amas. El verbo sentir. Je sens, siento frío. ¿D'accord? Para sentir y para oler. Entonces miramos cómo lo conjugamos con las mismas terminaciones. El verbo sentir. 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 Vamos, yo siento. Je sens. Je sens. Tu sens. Conservamos las mismas terminaciones. Je sens, tu sens, il, elle, on sent, nous sentons, vous sentez, il, elle sentent. Je sens, tu sens, il, elle, on sent, nous sentons, vous sentez, il, elle sentent. ¿D'accord? Verbos irregulares. Por favor, estén haciendo la lista, agregando todos los verbos que estoy señalando, que los vayan agregando para que al final vamos a terminar con 45 verbos. Les doy un pequeño espacio para que copien. Le verbe dormir, sortir, sentir. Dormir, sortir, sentir. Que se conjugan de la misma forma. Y los anteriores, que era el verbo venir et tenir, que igual los conjugamos de la misma forma. ¿Ok? Entonces vamos a continuar nuestra clase con estos verbos
Ahora tenemos los verbos que terminan en RE. ¿Y estos verbos pertenecen a cuál grupo? Los verbos terminados en RE, ¿a cuál grupo pertenecen? A nuestro tercer grupo. ¿Ok? Tercer grupo, que son verbos irregulares. Los verbos que no pertenecen ni al primero o segundo grupo son clasificados dentro del tercer grupo. Estos son verbos irregulares, como aller, que es el verbo ir, faire, que es el verbo hacer, prendre, que es el verbo tomar. Lo voy a decir en francés. Tous les verbes qui n'appartiennent ni au premier ni au deuxième groupe sont classés dans le troisième groupe. Ce sont des verbes irréguliers. Ok. Entonces vamos a ver los que terminan para continuar con esta lista de los 45 verbos. Los verbos que terminan en RE. Verbos que terminan en RE. RE. Bueno, saludo a mis hermanos. No puedo mirarlos, pero los saludo muy cordialmente. Que estén aprovechando nuestra clase de francés al máximo. Antes de iniciar la clase iba a darle un reconocimiento a una hermana, pero en este momento no me acuerdo, porque solo una hermana que se tomó el trabajo de todos los verbos que vimos en la clase anterior, que pertenecen a estos ejercicios que estamos haciendo de la lista de 45 verbos. Nuestra hermana, sin yo pedirle, la hermana conjugó todos estos verbos, estos que terminan en ER, que les di la lista, y los que acabo de enseñar que terminan en IR, la hermana los conjugó todos. De una forma, tiene algunos errores, pero lo que reconozco a ellas es su trabajo. Luego lo voy a escribir en el grupo. En este momento no tengo el nombre. Lo voy a escribir en el grupo para darle un reconocimiento. Y es muy bonito lo que ella hizo, de conjugar todos estos verbos con las terminaciones que yo ya he enseñado. Yo lo voy a reconocer, vuelvo y repito, en el grupo y a felicitar a la hermana. Los exhorto a que sigan este ejemplo y lo intenten, al menos en sus casas, ir conjugando todos estos verbos, así no sea una tarea que yo ponga. ¿Ok? Entonces continuamos. Seguir con la lista de los verbos terminados en RE. RE. ¿Ok? Verbos terminados en RE. Seguimos la lista. El verbo faire, este verbo en español quiere decir hacer. Faire. Faire. Dire traduce decir. Decir. Croire, creer. Croire, croire, creer. Suivre,
seguir, suivre, suivre, seguir. Vivre, vivre, el verbo vivir, perdón, vivre, vivre, vivir. Écrire, écrire, escribir. Entonces, estos los agregamos a la lista de los 45. Faire, hacer, dire, decir, croire, creer, suivre, seguir, vivre, vivir, écrire, escribir. ¿Ok? Entonces vamos a ver este verbo. Vamos a mirar cómo conjugamos este verbo. Verbo hacer. El verbo hacer. Este verbo hacer y dire, faire et dire, estos verbos se conjugan casi que de la misma forma. Vamos a ver cómo se conjuga el verbo hacer para decir yo hago. Je fais, tú haces, tu fais, il, elle, et on, il, elle, on fait, nous, nosotros, nous faisons, vous, faites, vous faites. Ellos, ellas, font. Entonces vamos a explicar este verbo. Tenemos la terminación de la S, primera persona, y la segunda persona del singular. Y ya en la tercera persona vemos que termina en una T. Nous faisons, que termina en ONS. Normalmente ustedes dirán, pero ¿por qué aquí no termina en EZ? Porque es ¿cómo se dice? Así se escribe este verbo en esta persona de vous, la segunda persona del plural. Vous faites, vous faites, vous faites. Y vamos a ver que el verbo decir también se termina por una E y una S. Son porque es así. Entonces vamos, y font. Vemos que cambian las terminaciones. Y font. Voy a hacer la pronunciación. Vamos con el verbo hacer. Faire, faire. Yo hago, je fais. Tú haces, tu fais. Il, elle, on fait. Ellos, él, ella o hacemos, hace. Il fait, él hace, elle fait, ella hace. On fait, hacemos, on fait. Nous faisons, nous faisons, nous faisons, nous faisons. Nosotros hacemos. Vous faites, vous faites, vous faites. Vemos que no termina en EZ, sino en ES. Vous faites. Ils, elles font. Font.
La E y la N y la T no se pronuncian. Je fais, tu fais, il, elle, on fait, nous faisons, vous faites, il, elle, font. Font. Para el verbo hacer. Verbo hacer. Igual, vamos a, les dije que es igual para el verbo dire. El verbo dire, el verbo decir. Solo son las mismas terminaciones. Entonces lo vamos a conjugar. Vamos a conjugar. Borramos. Siempre teniendo en cuenta las terminaciones para cada grupo de verbos. Entonces, vamos a conjugar el verbo dire, decir, para decir yo digo. ¿Ok? Para decir yo digo. Dire. Je dis. Je dis. Je dis. Tu dis. Il, elle, on dit. Nous disons. Nous disons. Nous disons. Vous dites. Il, elle. Il, elle. Dice. ¿Ok? Je dis, yo digo, tu dis, tú dices, il, elle, on dit, él dice, ella dice, decimos, il, elle, on dit, se pronuncia de la misma forma estas tres personas del singular. Nous disons, nosotros decimos, vous dites, vosotros o ustedes dicen, il dice, él dice, la N y la T no se pronuncian, il dice, él dice. ¿Ok? Entonces vemos que este verbo faire, hacer, y el verbo dire, que es decir, se conjugan de la misma forma. Ahora vamos a mirar los otros suivre, vivre, écrire, suivre et vivre, cómo se conjugan también de una forma parecida. Croire, el verbo creer, croire. Borremos. Ya seguimos. Ya anuncié para la conferencia, videoconferencia, la vamos a hacer si Dios quiere el viernes. Nuestra videoconferencia. Ya saben los temas que quiero que practiquen y espero que pues, sea un buen número, que me empiecen a enviar los nombres de las hermanas que se van a preparar para esta videoconferencia. Si son muchas, entonces voy a hacer dos videoconferencias para que se preparen.
No, la lista de los temas que envié, pues no es que todas o todos tengan que aprenderse en todos esos temas, pero sí que esa lista tomen lo que deseen y decir, hermano, yo voy a hablarle los libros de la Biblia, por ejemplo, o le voy a decir los libros del Antiguo Testamento, o le voy a decir los libros del Nuevo Testamento, o le voy a hacer el diálogo que hicimos, el ejercicio anterior, antes de un diálogo de la alimentación, donde había un periodista y un entrevistado, así, etcétera, etcétera. Entonces, para que vayan preparando los que quieran participar, van preparando según el tema que deseen. Bueno, continuamos. Vamos a conjugar el verbo, este verbo croire. Ya hicimos estos dos, vamos con este verbo croire. Croire, croire, que quiere decir creer, creer. ¿Ok? Entonces, para decir, por ejemplo, yo creo, je crois, je crois, je crois, vemos que termina en S, je crois, tú crees, tu crois. Siempre estos verbos que estamos conjugando, vemos que la primera y segunda persona tienen la misma terminación. Je crois, tu crois, il, elle, on croit. Ya cambia por una T, la terminación. Nous croyons. Nous. Vamos a ver una novedad en esta primera persona del plural y la segunda. Nous. Nous croyons. Sabemos en las reglas que la O y la I, así sea griega o la I, suena UA. Croix, pero cuando está una Y, pronunciamos UA más esa I. Croyons. 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 De todas maneras, pronunciamos la UA más la Y. Croyons. Nous croyons. Vemos que aquí no tiene nada que ver con el verbo aquí, porque aquí tiene una I, aquí ya tienes una Y. Nous croyons. Igual pasa para la segunda persona del singular. Vous croyez. Vous croyez. Vous croyez. Y la tercera persona del plural, ellos, ellas. Il, elle, croyen. Aquí ya vuelve la I. Il croit. ¿Okay? Las terminaciones. Entonces, para que no tengamos en cuenta en este verbo croire, no podemos decir croyons con esta I, sino con la I griega. Je crois, tu crois, il, elle, on croit. Nous croyons. Nous croyons, nosotros creemos. Vous croyez. Vous croyez. Il, elle, croit. Il, elle, croit. Esto no se pronuncia. No es il croit, no. Ni el croit. Il croit.
Je crois, yo creo, tu crois, tú crees, il, elle, on croit, él, ella cree o creemos, nous croyons, nosotros creemos, vous croyez. Por ejemplo, para decir nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en Jésus-Christ. Ustedes creen en Jesucristo, vous croyez aquí, vous croyez, il croit. ¿Ok? Entonces, terminamos con ese verbo. Ahora vamos a mirar el verbo suivre. 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 Seguir. El verbo seguir. El verbo seguir. Es un verbo muy particular porque si se acuerdan cómo se conjuga el verbo être, je suis, la primera persona, je suis, yo soy o yo estoy, pues aquí vamos a ver cómo se pronuncian las tres primeras personas del singular en este verbo, cómo pronunciamos je suis, yo soy, yo estoy. Pero se escribe la tercera persona diferente. Entonces vamos a ver este verbo suivre. Suivre, que es seguir. Je suis. Vuelvo y repito, no estamos hablando del verbo être. Yo soy, yo estoy, no. Je suis. Je suis. Je suis. Tú. Suis. Tú sigues. Je suis. Yo sigo. Tu suis. Tú sigues. Él, ella, on, suit. Entonces vemos que se pronuncia de la misma forma. Je suis, yo sigo. Tu suis, tú sigues. Il, él, on suit. Él sigue, ella sigue, seguimos. Se pronuncia igual, aquí ya no se escribe igual, pero la terminación es una T. Je suis. Je suis. Nosotros seguimos. Nous suivons. Nous suivons. Nosotros seguimos. Vosotros. Vous suivez. Vous suivez. Pardon. Z, Z. Vous suivez. Suivez. Il suive. Ellos, ellas. Il suive. Il suive. Entonces lo pronunciamos. Verbo seguir, suivre. Je suis. Por ejemplo, yo sigo a Jesucristo. Je suis à Jésus-Christ. Je suis à Jésus-Christ. Tu suis à Jésus-Christ. Je suis, tu suis, tú sigues. Él, ella, seguimos. Suis, il, elle, on suit. Nosotros seguimos. Nous suivons à Jésus-Christ. Nous suivons à Jésus-Christ. Nosotros seguimos a Jesucristo. Nous suivons. Vous suivez. Usted o ustedes siguen. Vous suivez. Ellos, ellas suivent. Suivent. Ils suivent. Elles suivent. El verbo seguir. D'accord? Verbo seguir. Verbo seguir. Y ya pues, aunque no alcanzamos a terminar porque esta lista es muy grande. Suivre. Igual pasan con el verbo vivir. Vivre. Vivre. Le verbo vivre.
Vas a decir yo vivo. Je vis. Je vis. Tú vives. Tu vis. Ella vive. Vi. Nosotros. Nous vivons. Nous vivons. Vosotros, ustedes viven. Vous vivez. Vous vivez. Ellos, ellas viven. Vemos que todo ya es una forma ya muy mecánica. Si sabemos esas terminaciones, vamos a conjugarlos fácil. Yo vivo, je vis. Tú vives, tu vis. Él, ella vive, il, elle vit o vivimos, on vit. Il, elle, on vit. Se pronuncia igual, solo la T que cambia, S, S, T. Nosotros vivimos, nous vivons, nous vivons. Vosotros, ustedes, vous vivez. Ellos, ellas, ils vivent. Él vive. Él vive. ¿Ok? Vamos a, pues ya para terminar, pues nuestra clase, porque aún no terminamos la lista de los 45 verbos, aún nos faltan. Vamos a conjugar este verbo, escribir, écrire. Yo escribo, por ejemplo, para decir yo escribo. Okay. Para decir yo escribo, je écris. No podemos escribir o decir je écris. Tenemos que utilizar el apóstrofe. Por ejemplo, hago una pregunta. ¿Cómo escribo yo ahí? Valga la redundancia. ¿Cómo hago para escribir? Yo escribo. Yo escribo. Entonces diré j'écris. J'écris. Tú escribes. Tu écris. Tu écris. Él, ella escribe on. Écrit. Nosotros. Nous écrivons. Nous écrivons. Nous écrivons. Vosotros. Vous écrivez. Vous écrivez. Vous écrivez. Ellos, ellas écrivent. Écrivent. D'accord? Verbo escribir, écrire, j'écris, tu écris. Yo escribo, tú escribes. Il, elle, on écrit. Nous écrivons. Vous écrivez.
Nous écrivons, vous écrivez. Ils écrivent, elles écrivent. Verbos que pertenecen al tercer grupo, terminados en RE. Bueno, mis hermanos, espero que de algo les haya servido esta clase, que lo practiquen, que lo asimilen. Si tomaron nota, pues van a comprender mejor. De todas maneras, pues pueden luego ver cuantas veces quieran el video. D'accord? La paix de Dieu soit avec tous mes frères et sœurs. Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au revoir.